Miguel a 71 ans. Il y a longtemps qu'il a perdu toutes ses dents. Il a donc souffert de la disparition progressive de son os maxillaire. Décidé à poser une denture fixe sur des implants, il a fait appel à un chirurgien qui a estimé nécessaire une greffe d'os. Il lui a recommandé l'utilisation d'os de la hanche sur l'os iliaque. Pues que yo me encontraba, o sea, que yo llevaba un tiempo que me encontraba un poco mal, incluso de los dientes, de la dentadura. No quería comer con nosotros porque no podía, todo era líquido, todo era molido, todo triturado. Entonces, claro, él veía la comida y no fue un día, fueron años. Y fui a un dentista y tuve con él me hizo un tratamiento, me decidí, fuimos al cirujano, le conté mi problema y entonces pues él me dijo que todo lo que había que hacer, como tal, y me iba a sacar hueso de la cadera. Deux grands blocs d'os ont été prélevés sous anesthésie générale. On les a ensuite posés dans son maxillaire et fixés avec des plaques et des vis de titane. Y entonces, pues claro, tuvimos que ingeniárnoslas en casa. Dormía en un sillón, le acoplé un sillón con sus cojines para que él pudiera dormir, porque no podía, si se acostaba, no se podía levantar solo. La période post-opératoire a été compliquée et malheureusement la greffe n'a pas réussi. Il y a eu une tentative de sauvetage avec la pose d'une nouvelle greffe d'os, prise cette fois-ci du menton. En dépit d'être plus simple, il s'est produit la complication la plus grave de tout le processus. Un hématome dangereux au fond de la bouche. Y pasó un tiempo y cuando pasó ese tiempo, pues entonces me faltaba una parte de hueso, la parte alta, y entonces me lo sacaron de la barbilla. Entonces con anestesia local. Le hacen el pequeño operación, fue con anestesia local en la consulta, y bueno, aquello no le vi yo que tuviese mayor importancia, pues nos fuimos a casa. Por la boca no podía respirar, solamente por la nariz, y eso porque me tenía que levantar en una ventana que abría, digo, que sea coger aire para poder, porque estaba como querer asfixiarme. Unfortunately, this graft was unsuccessful as well. Various dental implants were placed during the following months, but they all failed within weeks. The only implants that remained were those in the jaw. Colgaron los implantes. Al cabo de un mes y medio se me empezaron a caer. Me quedaron 3 que tampoco sirvieron para nada porque me dolían los 3. Es lo que me dijo, sin más, lo tuyo ya no tiene solución. Son chirurgien n'a pas trouvé de solution puisque maintenant la situation est pire qu'au début du processus. Il y a même moins d'os et celui-ci est moins dense et moins bien vascularisé. Il y a moins d'apport en nutriments essentiels pour consolider une nouvelle greffe d'os nécessaire. Dans cette situation, il a fait appel à notre clinique. Yo me disgusté mucho, me lo tragué para mí cuando él decidió que se iba a volver a operar. Cuando ya después de venir de Madrid y de Pamplona, que estuvimos en la consulta aquí y contaste todo el proceso y tal, yo lo pasé muy mal, sinceramente. Yo no se lo decía a él, porque
Yo le veía el anhelo que él tenía por tener unos dientes, pero yo recordando todo aquello anterior lo pasé sinceramente mal. Incluso estuve a punto de decirle, Miguel, no, pero hoy doy gracias a que no se lo dije. Son cas est compliqué, mais heureusement il y a une solution simple, mais sophistiquée. Dans plusieurs interventions réalisées sous anesthésie locale, avec une chirurgie minimale et délicate, on lui a posé une grande quantité d'os en poudre avec laquelle on a renforcé l'os maxillaire. Des implants dentaires ont été ensuite posés dans les zones dans lesquelles son os avait acquis une solidité suffisante. Finalement, 8 implants se sont intégrés avec l'os définitivement. Cette phase ne supposait aucune souffrance et permet toujours une vie normale dès le jour qui suit chaque intervention. Las operaciones son operaciones de cortar y tal, son operaciones, pero que todas las operaciones que yo tuve con usted, nunca se me hinchó la boca, nada de nada, ni imponerme nada. Yo lo viví de otra manera, totalmente diferente. Él también, pues eso, podía comer, que de las otras cirugías él no podía comer. Plus tard, son dentiste lui a posé une denture qui, en plus des dents, compense les importantes pertes de volume d'os, ce qui est connu sous le nom de prothèse hybride. Cela fait plusieurs mois qu'il utilise déjà sa nouvelle denture. Hombre, yo puedo decir que me encuentro muy bien, que eso fue un sueño. Yo soy feliz y estamos todos felices en casa porque lo vemos a él, cómo ha cambiado su vida, cómo ha cambiado el humor, cómo ha cambiado que ya sonríe y bueno, cómo ha engordado. Me faltaban algunas muelas, varias piezas ahí en la boca, pero como yo le tenía pánico con todo lo que había visto sufrir a él, tuve que quitarme el puente porque me molestaba. Él me animó, Miguel me animó, me dijo, póntelos que no te vas a enterar, que la verdad es que esto es esta cosa. Y me animé y hoy llevo 8 implantes, ni me entero que los llevo, muy bien, no tuve ningún problema. Lo mío era distinto, yo tenía hueso, aunque también me hizo un hueso por un lado porque me faltaba, pero lo mío fue otra historia. Fue rápido, que es otra persona, que es aquel que yo conocí cuando nos casamos, que éramos jóvenes. La chirurgie des implants dentaires, réalisée par des mains entraînées, rend possible leur pose dans les situations les plus extrêmes, y compris après de graves échecs antérieurs.